Realmente estamos muy contentas aquí en la Asociación de Mujeres del Vino de Chile de darles esta cordial bienvenida una, a un encuentro online, más que charla, un encuentro online en el que tenemos la posibilidad de aproximarnos a nuestra cultura, a nuestro patrimonio y a nuestras tradiciones. Es lo que hemos querido hacer con la Asociación de Mujeres del Vino de Chile desde este año, donde esta sería la tercera charla en que nos aproximamos de esta manera a lo que son aquellas costumbres más arraigadas en nuestro país y a lo que también es una cara que tiene nuestra gente, nuestro campo chileno, y por qué no decirlo nosotros mismos los que estamos en la ciudad, donde sea la ciudad que estemos, ¿no? Eh, por lo mismo estamos súper contentas y felices de que hayan enganchado con esta invitación. Y por supuesto, aprovecho a nombre del directorio, que en esta ocasión me tocó a mí para ser parte de la moderación. En otras ocasiones le ha tocado a nuestra presidenta Nadia Parra, quien está conectada también, hacerlo. Y bueno, y a nombre también de Carola Vázquez, que está de operadora y de controller hoy día apoyándome. Claudia Gacitúa, que iba en el auto porque tenía que viajar, así que también está por ahí. Y bueno, Marta, que está por conectarse, que somos el directorio de la asociación. Agradecerles, por supuesto, esta interés de querer participar y estar en estos momentos conectados con nosotros. Y bueno, la idea hoy es que no me escuchen a mí, yo simplemente estaré aquí para ayudar y para presentar y para transmitir las preguntas que puedan ir surgiendo. Por ende, les doy inmediatamente el dato, que las preguntas traten de realizarlas a través del chat o las guardan y le vamos a dar un tiempo al final para que se las puedan extender a nuestros invitados, invitadas. Por lo mismo, para que le demos fluidez y le demos la debida dinámica a este encuentro. Y ahora obviamente quiero agradecer, pero así enorme, así del tamaño de mi pantalla y más, la gran disposición y el gran cariño que han tenido tanto Amalia Castro, la doctora Amalia Castro, como el matrimonio, el hermoso matrimonio de Oriana y Pardo y José Luis Pizarro, que son los autores del libro que yo tengo acá en mi poder, Chile, bebidas fermentadas prehispánicas, por querer compartir sus saberes, sus investigaciones, sus trabajos en terreno, documentales, y ellos me dijeron que estaban muy contentos de acercarse a este grupo de mujeres, incluso José Luis preocupado de que si él iba a poder estar, y le decimos que no, que esto es inclusivo, es para todos, todas. Y obviamente este agradecimiento, hacerlo de corazón desde nosotros, el directorio, pero también desde toda la asociación. Tenemos chicas acá que están presentes de distintos ámbitos del mundo profesional del vino, desde por supuesto la producción, el servicio, pero pasando por el turismo, pasando por las áreas comerciales y también los desarrollos, los emprendimientos, la comunicación, la educación. Así que muchísimas gracias, Oriana, José Luis y Amalia, por su interés. Y ese fue mi preámbulo como para hacer tiempo, ¿no? Para darles la bienvenida. Y empezamos, ¿les parece? ¿Estamos listos y preparados como para dar el pie inicial? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ahí veo unas cabecitas que dicen que sí. Los que también están haciendo así, lo asumo. Así que vamos entonces. Primero vamos a partir hoy día con la charla que da nombre a la primera parte del título de esta charla, que es la chicha, ¿cierto? Cultura ancestral e identidad nacional. Vamos a irnos a la cultura ancestral y vamos a pasarnos hacia la identidad nacional gracias a nuestros dos primeros invitados. Estoy hablando de Oriana Pardo y José Luis Pizarro. Ellos son los autores del libro Chile, bebidas fermentadas prehispánicas, que ya lo mostré, y solamente les quiero contar quiénes son para quienes puede ser que no los conozcan. Primero voy a hablar de Oriana. Oriana es nutricionista de la Universidad de Chile, y lo que ha sido, bueno, ha desarrollado enormemente en su carrera durante su vida la investigación en alimentación y etnobotánica, y ha viajado muchísimo, ha estado en países en África y en América Latina, y sus investigaciones han
presentadas en congresos internacionales y publicadas en revistas chilenas y de otros países. Ella es coautora con quien es su marido, José Luis Pizarro, y en este libro en particular, obviamente están los dos como coautores y han trabajado muy en conjunto para desarrollarlo. No es la única publicación, tienen otras, pero esta es la que nos convoca. José Luis, por su parte, ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile y ha sido consultor en trabajos internacionales en numerosos países, África y América, y bueno, y dedicado a problemas socioeconómicos del desarrollo. Tiene algunos títulos además publicados con Oriana, y uno que también es publicado por él, y que se llama Conflicto Mapuche, un análisis histórico-mediático, y naturalmente dentro de los trabajos que están haciendo hasta el día de hoy, que me cuentan ellos en off, siguen investigando, siguen en terreno, muy en terreno, lo que algunas culturas y algunos productos de nuestro país tienen relación. Ellos están radicados en Arica, también viajan mucho tiempo a Italia, no han podido hacerlo por la pandemia, y bueno, y José Luis es quien está detrás de la editorial Parina, que una editorial privada con la que ellos hacen sus libros. Oriana, José Luis, les dejo el micrófono, por favor, todos estamos muy atentos para escuchar. Muchas gracias. Abrimos la pantalla, ¿cómo hacemos? Mira, aquí llegó Ronald. Compartir pantalla, José Luis. Ronald Anagua, yo quiero presentarlo, a la derecha. Él fue nuestro profesor, fue mi profesor de Aymara. Él dirige la biblioteca del IECTA, Instituto de Estudios Andinos, o algo así, el nombre exacto no me lo recuerdo, y es una gran persona. Bienvenido. Perfecto. José Luis, nos vamos abajo a la pantalla verde que dice compartir pantalla. Sí, un minutito que se abra la... No hay problema. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está? Arriba, presentación de diapositivas. Sí. Reproducir del principio. Ahí está. Entonces, ya, sí. Tengo que correr esto. Sí. Antes que nada, quisiera enviar un gran saludo a todas las personas que se han interesado por este tema que nos convoca hoy día y que nos permitirá quizás encontrar a través de la chicha el nexo que nos lleve a la identificación de nuestra identidad, que nos lleve a la identificación de nuestra identidad nacional. El título, como ya dijo Fernanda, fue solicitado por el MUF y nosotros con gran interés quisimos apoyarlos porque nos parece estupendo que existan como organización. Bien, el encuentro hoy día es la chicha, cultura ancestral de identidad nacional. Este título tan grande nos plantea algunas preguntas. ¿Qué es la chicha? ¿De qué manera la chicha es parte de la identidad? ¿Y cómo la bebida ancestral se incorporó a la identidad? Sí, tengo que cerrar esto. A la identidad moderna. En esta presentación trataremos de dar respuesta a estas preguntas y sobre ellas las articularemos. En general consideramos que la identidad es parte de la cultura. ¿Qué es la chicha? Oh. Pero Lucho, no, culpa mía. ¿Y por qué pasa? Es la tecnología, pujita. ¿Y cómo sale esta pastilla así de chica? No. Ahí está. ¿Qué es la chicha? Es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica
podemos considerar de 2 a 6 grados, aunque en algunos casos se puede llegar a 8. La fermentación es un proceso anaeróbico por el cual ciertas levaduras del género Saccharomyces transforman azúcares como glucosa, fructosa en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Esto es conocido desde siempre, pero fue solo a mediados del siglo XIX que Louis Pasteur, el padre de la microbiología, identificó y describió las levaduras responsables. Origen de la palabra chicha. La Academia Española atribuye el origen a los nativos cuna de Panamá, derivada de chicha maíz. Sin embargo, ha habido gran controversia, pero algunos opinaban que era antillana, otros derivados con otras motivaciones, pero finalmente quedó así. Según la lingüista Marta Hildebrand, está documentado en el español desde 1521. En su avance hacia el sur, los españoles la trajeron a Colombia y Ecuador, después a Perú y luego a Chile. En este viaje el uso del término se fue generalizando y lo que inicialmente era una bebida de maíz se terminó aplicando a todas las bebidas fermentadas de cualquier origen, desplazando los nombres locales. Lo escribe Cobo. Debajo de este nombre de chicha se comprenden todas las bebidas que usaban los naturales de este nuevo mundo en lugar de vino. Sin embargo, todos sabemos que existen básicamente 2 tipos de bebidas fermentadas: las obtenidas por fermentación de almidones como el maíz y otras especies amiláceas, las obtenidas por fermentación de frutas o de salvia. En términos modernos, las primeras serían cervezas y las segundas vino o chicha. La fermentación del maíz y otras especies. La fermentación de los almidones requiere su desdoblamiento previo en azúcares simples, con la intervención de enzimas o por 2 mecanismos: el maltaje, o sea, el brotado del grano, y el mascado, procedimiento tradicional precolombino, mediante el cual la diastasa de la saliva permitía el desdoblamiento de los almidones en azúcares simples. En raíces como la yuca, el camote o los frutos secos como los piñones, que no se pueden maltear, el mascado era el procedimiento habitual. En estos diseños, dibujos, hay 2 grupos de personas que están haciendo la chicha de yuca. Se explica la yuca que cuando se está cociendo o se va a cocer, la persona que está preparando el fermento y la filtración. Se me olvidó la palabra. Y el segundo dibujo están 2 mujeres haciendo el mudai. La primera es de Benzoni, en un diseño del 1572, y el segundo es Smith, del año 1855. La fermentación de las frutas o savia no tiene exigencias previas, es espontánea. El tiempo de fermentación y el grado alcohólico depende del contenido de azúcares, de la temperatura y la presencia de las levaduras. Ejemplos: en el norte, el molle, algarrobo, el chañar, la quinoa. No, la quinoa era. En el sur las frutas eran numerosas: maqui, murta, luma, chupón, michay o calafate, y sobre todo frutilla. Como los digüeñes, la savia de la palma chilena. La chicha como parte de la identidad nacional. Con excepción del extremo sur, se hacía chicha en todo el país, del norte a sur. La preparación estaba dada por las fuentes alimentarias disponibles. A lo largo de los siglos también estas tradiciones fueron evolucionando. Con la introducción de nuevas especies, como el país, por ejemplo, con las nuevas técnicas agrícolas, pasando de colecta a cultivo, con la nueva cosmovisión, siguiendo el auge o la caída de las culturas dominantes, como sucedió, por ejemplo, con la invasión incásica.
pero fue la llegada de los españoles la que cambió radicalmente la religiosidad y con ello los nombres de la bebida. Cada grupo étnico daba su nombre a la bebida. En Aymara se llama cusa, que puede conjugar con colores vilacusa, churricusa, etc., lo que dependía de la materia prima. En atacameño, cachir, chachir, chicha genérica, quilapana era la de algarrobo. En quechua, aca, asua, aqua, con 2 de variedades. Yuyo, asua de maíz tierno y poco asua de grado no maduro. En mapuche, pulco o pulco sería el nombre genérico que se puede conjugar según la materia prima. Pulco fino, vino, sería de uva, y pulco machana de manzana, pulco chavit de piñones, etc. La chicha de molle era llamada mucho o muchi, la de palma chilena guarango. Muiday es la chicha de grano, maíz, trigo, cebada o de papas con trigo. En la elaboración de la chicha había una gran diversidad de recipientes. Referido a los pueblos originarios, reseña Cobo. La mayor parte de su menaje y alhajas son tinajas y cántaro de barro. No guardan en casa otro licor ni aún agua más que su vino o chicha. Para hacer este brebaje, guardarle y beberle tienen más instrumentos y vasos que para sus comidas. Aquí está presente un aríbalo incásico, una tinaja aymara, una tinaja atacameña y una calabacita chinchorro. Esto como una muestra de las diferentes formas, estilos que se han utilizado para preparar la chicha. La única técnica de molienda era la manual. Y quien la realizaba era la mujer. Para triturar las semillas de maíz o de otras especies con las cuales se preparaban las bebidas fermentadas, se usaron batanes de piedra. Tenemos el batán mapuche, que está a la izquierda, el primero, y el batán aymara. Y el uso era también como su forma. El primero era un movimiento de arriba hacia abajo, y el otro, el segundo, el que Borro luchó, era de forma sí, de extremo a extremo, como aparece esta señora aymara y como están estas mujeres mapuche. La producción era una responsabilidad exclusiva de la mujer y era seguramente una de sus principales ocupaciones domésticas. Esto la obligaba a grandes esfuerzos. Como escribe Ovalle, la preparación de la chicha es un oficio propio de las mujeres y fuera ingoniña para los hombres ocuparse de él. La mujer mapuche está moliendo maíz a la derecha y la mujer aymá moliendo el maíz a la izquierda. A la mujer le corresponde, si no hay mujer, en la casa donde no existe mujer, no hay chicha. A la mujer le correspondía la preparación y era responsable de los resultados. Así se lucía ante el esposo, los invitados y la comunidad. Con su experiencia reconocía los mejores granos o frutas, así como los artefactos apropiados para obtener la mejor calidad y rendimiento. Las mujeres, los impúberes, eran los encargados del mascado. A las niñas se les enseñaba el oficio desde pequeñas, como reseña Poma Ayala, doncellitas de edad de 5 años o de 9 años. Servían a sus madres y padres a traer leña, paja y ayudaban a hacer chicha. Y nos cambiamos. Permiso, cambian el equipo, ¿ah? Chicha y cosmovisión. Tratándose de sociedades sin dinero, la reciprocidad era el eje en torno al cual giraba la economía en las sociedades prehispánicas.
Las actividades se organizaban y se equilibraban mediante obligaciones mutuas. Con chicha se agradecía la colaboración al interior de la comunidad entre las personas y además entre las personas y los dioses tutelares en el contexto del orden o equilibrio cosmogónico, lo que se verificaba en ceremonias propiciatorias para pedir por el futuro o de agradecimiento por los productos y cosechas ya obtenidos. Este sentimiento de sacralidad de la tierra y de lo que produce, así como de reciprocidad o agradecimiento, cruzaba y aún cruza transversalmente las creencias de los pueblos originarios. La chicha de maíz era la principal bebida ceremonial. En lugares donde no había maíz o donde aún subsisten tradiciones pre-maíz, se empleaban otras especies, como por ejemplo en el norte el molle o el algarrobo. Hasta el día de hoy en ciertos pueblos el chañar también, en ciertos pueblos de la cuenca del Salar, cuando se hace la limpieza de los canales, sí. Perdón, suena el teléfono en los momentos indiscretos. Entonces, en los pueblos, en la cuenca del Salar de Atacama, cuando es la limpia de canales, se prepara una pequeña cantidad de chicha de algarrobo solo para hacer la ceremonia. Y después, claro, el ritual. Y después se continúa con la chicha, con la cerveza, con el vino. En el sur se usaban los piñones, por ejemplo, entre los pehuenches, en Guillatún, que es una ceremonia en tiempo de la cosecha de piñones. Chichi como visión. Claro. La sacralidad del brindis ritual queda en evidencia en la calidad y belleza de los recipientes empleados. Por ejemplo, ahí tenemos un quero ceremonial de Tiahuanaco, bellísimo. Después aquí hay una calabaza pirograbada a la derecha de uso ceremonial de la zona de San Pedro de Atacama. Y abajo tenemos un quietru metoagüe de cerámica pehuenche, que solo lo usaban las mujeres para la fiesta del Guillatún en la cosecha de los piñones. Chicha y poder. La reciprocidad reforzaba tanto la unidad del grupo social como su estructura jerárquica. Las instancias del poder incorporaron la bebida a los ceremoniales de agradecimiento por los productos obtenidos. Lo escucho. ¿Lámina? Rico. ¿Quieres más? No, me queda. ¿Aló? Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Le agradecemos si lo puede cerrar. No solo a nosotros. A todos nos pasa, José Luis. No te preocupes, dale. Las instancias del poder incorporaron la bebida a ceremoniales de agradecimiento por los productos obtenidos, reivindicando así las bases sagradas de su autoridad. Aquí tenemos, a ver, ¿qué pasó aquí? Se bloqueó esto. Guabán Poma, por ejemplo, describe, no bien los primeros rayos del sol aparecían, esto en la fiesta del Inti Raymi, ¿no? El día del 21 de junio. No bien los primeros rayos aparecían, el Inca se ponía de pie y tomaba en cada mano un gran vaso de oro lleno de aca. En cada mano, dos. Uno era para la tierra y el otro para brindar él. ¿No? Es decir, él, con la chicha se celebraba el Año Nuevo, no solo actualmente. Aquí dice, junio, Aucaucusi brinda con chicha en la fiesta del sol. Hasta aquí hemos visto algunos elementos identitarios o culturales de los pueblos originarios asociados a la producción y consumo de chicha. Ahora trataremos de mostrar la evolución que llevó de la chicha precolombina a la bebida que caracteriza nuestra identidad actual. La chicha es postcolonial, el nuevo simbolismo. La conquista española determinó un trastorno radical en lo social, religioso y cultural de la vida de los pueblos originarios, y muchos cambios fueron brutales. Desde el punto de vista de la preparación y consumo de las chichas, estos acontecimientos tuvieron un doble impacto. La evangelización modificó la relación que existía entre el uso y consumo de chicha y la vida social y religiosa de las comunidades originarias. La progresiva transformación de las chichas tradicionales de bienes de fabricación casera a bienes de mercado. Dos elementos. Cambio cultural y chicha.
Los conquistadores, influenciados seguramente por sus propios preconceptos religiosos y culturales, no supieron entender la relación entre el uso y consumo de chicha y la vida social y religiosa de las comunidades originarias. Eso explica seguramente los juicios peyorativos que se prolongaron en el tiempo frente a las poblaciones autóctonas sobre el abundante consumo de chicha. Esta afición, considerada dañina, fue asociada al paganismo por la Iglesia, la que trató de desterrarla porque atentaba contra los bienes del clero, los suyos, de la corona y sobre todo del encomendero. Encomienda y chicha. Por esta institución, el encomendero español debía evangelizar los indígenas bajo su control, los encomendados, quienes en contrapartida debían entregar en forma de tributo un cierto cupo de producción de cultivos de su interés en detrimento de los propios. Tenía que pagar. Esto determinó un cambio radical en el modo de producción indígena, marginalizando ciertos cultivos y fomentando otros introducidos como el trigo o la cebada. Como además los tiempos de trabajo quedaron limitados por las nuevas producciones, la encomienda y la evangelización fueron determinantes en la transformación de la chicha indígena. Chicha y evangelización. Los juicios del evangelizador quedan claros aquí, por ejemplo, al cual vicios son tan inclinados que ni han aprovechado haberse convertido a nuestra santa fe, ni los castigos que hacen en ellos sus curas y las justicias para que se aparten de él. Tenían que apartarse del vicio. El baile es cosa que admira, aquí están bailando, estos son mapuche, es cosa que admira ver el tesón con que duran estas borracheras, día y noche sin cesar, punto de bailar y cantar. Bailan todos juntos haciendo rueda y girando alrededor de un estandarte donde tienen en medio y junto a él ponen las botijas de vino y chicha, de donde van bebiendo mientras bailan. Ahí se ven las botijas al centro, escandalizando a los curas. El cambio cultural. De esta manera, las chichas precolombinas fueron poco a poco dando paso a nuevas producciones a partir de cultivos introducidos, los que terminaron por imponerse. La rápida adaptación en el país de uva en la zona central y de manzana en el sur, así como otras frutas, membrillos y pera, por ejemplo, determinaron su pronta adecuación para producir bebidas fermentadas. En cuanto a las bebidas obtenidas por fermentación de almidones, maíz y otros granos, papa o pehuen, estas fueron parcialmente reemplazadas por cereales introducidos, trigo, cebada, si bien su producción fue poco a poco decayendo hasta reducirse significativamente al día de hoy. Aquí tenemos una imagen también del mismo Smith de 1855 que muestra cómo los indígenas están haciendo chicha de manzana. Se golpeaba en ese tiempo, todavía no existían presas, o en ese lugar al menos no existían presas, como seguramente nos explica la profesora Amalia más tarde, donde se golpeaba la manzana y se iba moliendo. La chicha, de indígena a chilena. El mestizaje humano trajo consigo el mestizaje de las costumbres, incluyendo la chicha, en un sincretismo que ha conservado no poco el simbolismo original. La inmigración a las ciudades trajo consigo las costumbres rurales y el inmigrado demandó la bebida a la que estaba acostumbrado. Como no era posible hacerla en casa, nacieron las chicherías y posteriormente la botillería. De esta manera, a lo largo de los siglos, la bebida doméstica se fue transformando en un bien de mercado. Persistencia de las tradiciones. Interesante comparar esta imagen colonial de una partida de chueca con las de una pichanga de barrios de tiempos modernos. Desgraciadamente no me conseguí la imagen justa, donde se veía antiguamente, se hacía una pichanga y al lado del arco estaban las chuicas y las damajuanas de vino. Entonces aquí se observan las botijas de vino colgadas del árbol y comparar con las damajuanas de vino chino de chicha que tradicionalmente se acumulaban en el arco, con las que se celebrará el triunfo o la derrota del partido. Después tenemos persistencia de las tradiciones desde otro punto de vista. A pesar de las imposiciones de la modernidad, aún se conservan fragmentos de la estructura social, religiosa y política que formó la identidad de Chile, retazos de costumbres y ritos que se mantienen aún en algunos recónditos parajes del país y que reencontramos reflejados en gestos o costumbres. Complementario con esta permanencia costumbrista están los artesanos y las artesanas que fabrican los receptáculos, jarros, cántaros, tinajas, indispensables cuando se
preparar la chicha ancestral para una fiesta ritual. Aquí tenemos una imagen de la alfarera. Estos recipientes contienen el líquido esencial al intercambio entre las personas y de todas las personas con los dioses, práctica que reafirma la solidaridad y la pertenencia al grupo étnico, en un gesto ritual que otorga seguridad en sus vidas al pedir apoyo a los dioses tutelares. La alfarera Isabel Pacheco Millalén fabrica un mancube de 20 litros que será utilizado para preparar y guardar mudai. Bueno, aquí debería terminar. Muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias y salgo de la pantalla completa. Gracias. Muchísimas gracias, Oriana. José Luis, realmente súper ilustrativo, escucharlos, ir barriendo ciertos elementos que están en el libro y a la vez mostrándonos una parte de la historia que va muy atrás y que nos devela esa marca de nuestra identidad que tiene ese signo de nuestras culturas ancestrales. Creo que realmente ha sido muy, muy ilustrativo y espero que quienes están hasta ahora han estado pendientes y escuchando y mirando su presentación se hayan hecho una idea de envergadura y del peso que tiene sobre nuestra impronta las chichas y las bebidas prehispánicas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Oriana y José Luis. Y bueno, y ahora me voy a permitir pasar a presentar a Amalia Castro, a nuestra doctora Amalia Castro, quien yo me encargué de colocar doctora Amalia Castro porque estamos en la Asociación de Mujeres del Vino y Amalia sabe que nosotras estamos en pos de apoyar y relevar y mostrar a la mujer profesional ligada a nuestra industria, ya sea directa o indirectamente, en toda su envergadura. Entonces, Oriana, José Luis, una pareja increíble con un libro maravilloso de la chicha, y doctora Amalia Castro, ahora te toca a ti. Amalia, bueno, voy a contar a los presentes que ella es licenciada en Historia de la Universidad Finisterra, también estudió Historia en la Universidad Nacional de Cuyo, ella es argentina, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, y su línea de investigación es el patrimonio de la identidad agroalimentaria, y entre ellos elementos como la historia, el análisis y la puesta en valor de productos típicos chilenos. Tenemos el honor de tenerla en nuestra tierra a alguien de nuestro país vecino, nuestro país hermano, que investiga nuestras tradiciones y nuestras costumbres. También todo lo que tiene que ver con los procesos de modificación e invisibilización que han tenido estos productos típicos chilenos. Dentro de esto, la línea también incluye, que de estudio de ella, patrimonio cultural y artístico, con especial énfasis en estudios sobre textilería, fibras vegetales o animales. También ha realizado estudios sensoriales, dice acá su biografía, donde se ha explorado y ha hecho una inmersión profunda en lo que son sentidos de la conformación del gusto y los modos de mesa. Así que quién mejor podría hoy día acercarnos un tema que a ella reconoce que le apasiona, le encanta y creo yo que tiene mucho que contarnos, que es el tema de la chicha manzana, que ha sido sus investigaciones. Pero Amalia, mejor te dejo a ti, tú sabes hablar mejor de esto que yo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a agrandar aquí la pantalla. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Oriana y José Luis por lo que explicaron, maravilloso. Acá estamos viendo algo de lo que ellos mostraron en términos del utillaje alrededor de la chicha. Y para mí, bueno, la chicha es la gran bebida identitaria de América, ¿no es cierto? Y la verdad es que uno podría decir que antes de todo, antes de incluso de que existiera la humanidad, ya habían bebidas fermentadas y borracheras. Los animales ya se emborrachaban. Lo que estamos viendo acá es una mosca de la fruta, y se ha descubierto y se ha constatado en trabajos científicos que la mosca de la fruta, cuando la deja su pareja, se emborracha hasta morir. O sea, no son los únicos. ¿Por qué ahora no me quiere pasar? Ahí está. Estos son los monos de manto liso, y esa fruta que están viendo ahí, una especie de palma, fermenta en la selva, y ellos aprendieron a consumirla. El olor, el azúcar, el olor del azúcar fermentada guía a los animales hacia eso, y esto es un fenómeno que nosotros los seres humanos tenemos también en nuestro ADN impreso.
el olor del alcohol nos da hambre y nos despierta un gen que nos dice, te estás muriendo de hambre, tienes que tomar. Entonces se produce el efecto picoteo, que tenemos que tomar un traguito comiendo algo, porque eso es lo que nos pasa cuando tomamos esto, y por eso nos produce también tanto placer. Al principio de la humanidad todo era una sola bebida fermentada, elaborada de diferentes materias primas, y lo explicaron perfectamente bien Oriana y José Luis. En cada lugar recibió un nombre diferente. Ahora, yo hago una enorme división entre cervezas y sidras y chichas, ¿sí? Explicaron muy bien de cuáles eran las raíces de las cervezas y de las sidras, en términos de cuáles son las materias primas desde las cuales se producen, ¿no es cierto?, desde los granos o desde las frutas, en términos súper generales. Y uno podría pensar que tanto cerveza y sidra como chicha se producen de granos, y en el caso de la chicha también de frutas y otras cosas, igual le decimos chicha. Para mí, la gran diferencia entre estos dos mundos es que las cervezas en Europa, en Medio Oriente, en todas las zonas más antiguas donde se elaboraron, fue utilizada como bebida ritual, pero muy rápidamente se transformó en un bien comercial y se volvió protagonista en lo económico. Se producía para ser vendida, y sobre todo las mujeres, fue una herramienta para las mujeres, que rápidamente abrieron tabernas y se pusieron a vender cerveza, y les fue regio, les fue fantástico. O sea, pasaban todos a tomarse la cerveza. En Inglaterra, sacando los pañuelitos, avisando que tenían lista la cerveza, la tenían que tener preparada para el marido de la casa, exactamente igual que nuestras mujeres, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Pero ellas además se dieron cuenta que allá había un mercado y empezaron a dejar un poquito para vender, y empezaron a abrir las tabernas, y de ahí empieza entonces toda la historia de las tabernas, de los hoteles y los restaurantes también en Europa. En cambio, la chicha ha sido utilizada mucho más largamente como una bebida ritual, casi en forma exclusiva, como una entidad política también. Es cierto, como decía Oriana y José Luis, que se comercializó, pero fue muy posterior y muy tardíamente, ¿sí? A mediados del siglo XIX, el boletín comercial de Chile constata que 1/3 de la producción del país era vino, 1/3 era chacolí y 1/3 chicha, y se vendía, chicha de uva y de manzana, y se vendía, por supuesto. Pero esos niveles comerciales no se vieron nunca más, duraron aproximadamente medio siglo, y hoy día, si bien la chicha se vende, es una cosa muy minoritaria, y por lo menos en Chiloé, que es lo que yo les voy a contar, la gran mayoría de la gente hace chicha prácticamente para el autoconsumo. No es tanto lo que se comercializa, es más bien lo que se usa y se consuma para la vida diaria, porque para la vida diaria es tremendamente importante. Entonces, para mí, digamos, aquí las diferencias son más bien de orden cultural y de cómo ha sido el devenir de estas bebidas, más que de las materias primas mismas, aunque te digo, toda la razón lo que comentaban recientemente Oriana y José Luis. La relación entre mujer y chicha es una relación profunda, muy imbricada. La mujer es la encargada de la alimentación sagrada. El poder femenino en el conocimiento de la elaboración de estas bebidas es clave y fundamental. Ellas eran las que tenían el conocimiento, no solamente el conocimiento de poder hacer la chicha, sino también el conocimiento para formar a otras mujeres que pudieran seguir realizando esta bebida. Por eso son las guardianas también del saber alimenticio, ¿no? Aquí tenemos distintas imágenes, no sé a dónde les queda la imagen en blanco y negro, es una mujer peruana, vendedora de chicha. La imagen en el otro extremo es de Colombia. La imagen en el centro es de Chiloé, ¿sí? Bien. Y así yo me pego un salto cuántico hasta Chiloé con esa breve introducción para contarles un poquito de lo que he investigado aquí. Me apuro porque no quiero demorarme más de lo debido. No sé si les está molestando la franja donde aparecen
la visualización de ustedes mismos? No, En no, la María, imagen que se les ve muestro, bien. no sé si... Se ve bien, Ya, Amalia, perfecto. tranquila. Ya, esta es lo que está marcado aquí en el mapa, son las localidades que yo he podido pesquisar documentalmente. Yo soy historiadora y soy una historiadora poco convencional, la verdad. Por eso aprovecho de aclararlo. Soy una historiadora que se preocupa por el desarrollo rural y local, y parte desde el trabajo en archivo, y esto es lo que yo he podido investigar en archivo, tanto como lo que podemos hacer en terreno. Estas son entonces las localidades que nosotros hemos podido investigar en documentos de archivo, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo del siglo XX, en documentos como notarios, testamentos, inventarios de bienes, etc. Aquí los maravillosos manzanares. Los huertos de manzanos son la base para la conformación de la chicha, ¿no? En Chiloé la chicha es de manzana, como ustedes saben. Estos huertos son pequeños huertos que resistieron, los chilotes resistieron estoicamente a la invasión y a la presión directa de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, porque cambiaran sus variedades tradicionales. Esto ocurrió a comienzos del siglo XX. Es un texto que aún no publico, pero que ya voy a publicar. Recibieron presiones directas para que cambiaran sus variedades por otras más productivas, porque la lógica de ese momento, cuando se estaba modernizando toda la fruticultura en el país, era, a ver muchachos, en Chiloé la manzana se da estupendamente bien. ¿Por qué no ponen variedades productivas y exportan y venden? Y es un gran comercio para la región. Los chilotes dijeron, señor, no, esas variedades no nos sirven para hacer chicha. Y no las cambiaron. Y por supuesto que no las cambiaron, y bien que no las cambiaron. Estas variedades que tienen ellos son variedades derivadas de época colonial. Tenemos registros de que en Chile la manzana pudo haber ingresado alrededor del 1660, 1665, y rápidamente llegaron las semillas hasta el sur de Chile, y ahí hicieron abundancia de cultivos. Y es en Chiloé donde se han mantenido estas variedades tradicionales, ¿no? En huertos pequeñitos, son muy chiquititos los huertos. Si ustedes se fijan, al final se ven los deslindes del huerto en la fotografía. Esta es una fotografía que sacamos ahí mismo en Chiloé. Aquí se ve un poquito más, está generalmente la casa habitación. Generalmente hay un pequeño huerto de manzano al lado de la casa habitación. Ahí también está el complejo con la bodega, y usualmente también fuera de la casa habitación, en otros retazos de terreno, tienen otros pequeños huertos de manzano, y por supuesto los papales y otros cultivos que van combinándose entre sí y logrando una diversidad biológica sumamente interesante que tiene que ver con la salud de los cultivos también. Las manzanas chilotas están perfectas. O sea, yo les cuento a los agrónomos que siempre ven defectos y enfermedades en todos lados, y le digo, pero si las manzanas chilotas no les ponen nada y están fantásticas, y no les ponen nada, pero hay todo un saber hacer en torno al cuidado de estos huertos. Dejan entrar a las ovejas que comen el pasto y hacen sus cosas ahí, salen las ovejas, entran las gallinas, mueven la tierra, abonan naturalmente los manzanos, y los manzanos se mantienen estupendamente bien. Y hay manzanos de más de 100 años de antigüedad, porque tenemos huertos de algunos productores que tienen todavía los manzanos de sus abuelos, de sus bisabuelos. Hoy día en algunos estudios se han constatado 33 variedades tradicionales de manzana. Nosotros en terreno constatamos todos estos nombres de variedades de manzanas tradicionales, 38 denominaciones diferentes. Estas son todas denominaciones, en algunos casos muy coloquiales, como la potito partido, que me encanta, la bocona, la candona, y hay otras que son muy reconocibles, la camuestilla, la camuesta, es una variedad colonial muy importante, la manzana de libra, que es una manzana así, como las fierros, que son duras y que sirven también para guarda, la laucha, la laguna, la hueva de gallo, en fin, hay una serie de denominaciones
de las manzanas tradicionales, que son muy interesantes porque aún no se hace una distinción genómica de estas variedades. Yo estoy segura que si esto lograra hacerse, encontraríamos aquí el potencial, así como en el vino, y se abrió un micrófono por ahí. Así como en el vino redescubrieron el Carmener en estas latitudes, estoy convencida que encontrarían variedades perdidas, incluso en Asturias, que tiene una DOP con muchas variedades protegidas. Perdón, hay un micrófono abierto, me parece. Por favor. ¿Ahí se cerró? Sí, es de Walter, Sí. pero no lo puedo silenciar. Ya, Walter, tienes tu micrófono abierto. Amalia, dale nomás. Okay. En Chiloé, territorio donde no arraigó la vid, la chicha se transformó en el vino preciado de la comunidad local. La chicha fue el principal consumo y modo de producción de las manzanas durante siglos. De acuerdo a la Dirección General de Estadísticas, en el censo que levantó los periodos rústicos en 1864, y donde aparece Viñas como uno de los campos a llenar, se informa en nota a pie que en realidad lo que ponen por viñas son los huertos de manzanos. Es decir, esta es la transcripción, lo que están viendo ustedes abajo es la transcripción del documento. Hicieron equivaler manzanos a viña. Así de importante eran los manzanos. Y nosotros descubrimos además que mucho más que eso. A la derecha están viendo un maravilloso vaso de chicha de manzana de 3 años de antigüedad que les aseguro, maravillosa. Maravillosa. Este es el documento que yo les hablaba, aquí abajo está esa aclaración con nota al pie, solamente para mostrarles algo de los documentos que vemos en archivo. Entonces tenemos la Sociedad del Vino, que se dio sobre todo en el Valle Central, ¿no es cierto? Y la Sociedad de la Manzana, que empieza cuando empiezan los manzanos y la producción de chicha de manzana. La Sociedad de la Manzana ocupó formas combinadas de obtener alimentos, tanto del bosque como de los recursos agrícolas como de los marinos, y tuvo métodos arcaicos, esto es lo que le dicen los modernizadores, ¿no es cierto?, mantenidos hasta el siglo XX con pervivencias culturales posteriores. Hay una cultura del autosustento en donde los oficios tienen una relevancia fundamental, porque era gente que no podía disponer de demasiadas cuestiones, demasiadas cosas, había problemas para moverse, Chiloé era una isla que estaba muy aislada, y por lo tanto se las ingeniaron con todo. Y en este contexto, los huertos de manzano funcionaron de una manera muy importante. Primero, a los manzanos se los clasificó como bienes de uso industrial. ¿Por qué? Porque hacían chicha. Todo el año había chicha. Funcionaron como un legado transgeneracional. En la mayoría de los testamentos, yo he revisado, yo sé que no me conocen, pero créanme, he revisado testamentos desde La Serena hasta Chiloé, y los testamentos en Chiloé que aparecen, el más antiguo es de 1800, que ya son del siglo XIX, en general 1810, 1815, son muy pobres, tienen muy poquitos bienes materiales, digamos. Casa y huertos de manzano como bienes únicos tienen la gran mayoría. Jugaron un papel central y fundamental en la transmisión de bienes y tuvieron una importancia central en la red interconectada que se formó de bienes y servicios, tal como mencionaba Oriana y José Luis, para tiempos precolombinos. En Chiloé lo que sucede también es que la chicha es como la sangre que fluye en este cuerpo social conformado por manzana. En este cuerpo social cultural, lo que convoca, lo que confluye, lo que hace que siga funcionando es la chicha. De hecho, la chicha es un bien codiciado. Y aquí tienen ustedes una noticia del año 2018 donde hay un par de chicos que se roban un barril de chicha, ¿no es cierto? Esto yo lo he visto también en forma documental, y salió una información muy interesante por ahí por 1910, en donde una mamá descubre que su hijo había entrado a robar manzanas a un predio. Lo llevó de una oreja a carabineros a que devolviera todo y a pagar su falta. Mijito, vamos, así son las chilotas, mujeres, mujeres.
¿Qué pasa con la chicha? La chicha, que en este caso tiene un cariz, digamos, actualmente muy masculino por su forma de elaboración, pero es muy femenino en su manejo, porque es la chicha la que se sirve a las visitas. Cuando uno llega a una casa, antes que nada se sirve un vaso de chicha. Cuando vuelve el hombre del trabajo, se le sirve un vaso de chicha, o se le servía un vaso de chicha. Es la gran protagonista de trabajos colectivos como majas, mingas, medanra y timiento. Y también está presente en gran parte de las celebraciones tradicionales. Gómez de Vidaurre en 1789 dice que describe un convite, un mingaco, ¿no? Y describe que son más de 300 asistentes y dice, mire, acá se lo toman todo. 15 días tomando. Vamos. Esas eran fiestas. Yo me río cuando los chicos dicen hoy día, los jóvenes, nos vamos de fiesta. ¿Qué? Estas eran fiestas. 15 días. Entonces la chicha de manzana Chiloé tiene un origen colonial porque la incorporación del manzano es colonial. No existían prácticamente este tipo de frutales, que son frutales europeos, en épocas precolombinas, se multiplican rápidamente y entonces había una profusa producción de chicha de manzana. Había tanto y era tanta la disponibilidad que era más fácil hacer chicha con esto que con otros elementos, que era más difícil y más costoso de recolectar. Y si algo tienen los pueblos originarios es que tienen una capacidad de adaptación, de realidad y de aprovechamiento de los recursos, pero maravillosa. En otras localidades, la chicha de manzana desde Valdivia a Chiloé tiene una alta figuración y es una protagonista permanente de rituales colectivos y consumos cotidianos del mundo indígena. Y en el siglo XIX les comentaba que la chicha representaba 1/3 de la producción del país y la chicha de manzana se encuentra todavía en el anuario estadístico, ¿no? Confirmando que tiene una participación, tal como comentaban José Luis, tiene una participación económica. Ahora aquí un poquito de los modos de producción. Mostraron anteriormente una imagen del apaleo de las manzanas, ¿sí? Esa era la técnica efectivamente antigua, y de hecho 2 personas apaleaban con luma en un dornajo, que es lo que están viendo acá, un dornajo tradicional. No sé si ven mi puntero, lamentablemente no sé cómo apuntar acá, en un dornajo tradicional. Se apaleaban las manzanas para molerlas. Ese apaleo de manzanas era siempre un hombre y una mujer, y eran a veces 2 parejas, o 2 personas en pareja, ¿no? Siempre hombre y mujer, que tenían que hacer el apaleo. Hoy día no se apalea. Hoy día lo que tenemos son estas maquinitas que pueden ser más rústicas o menos rústicas. Si ustedes se fijan, tienen pinchos por dentro. Fíjense lo que es esto, que es una pala, pero fíjense de qué es la pala. La pala es una boya. Es uno de los productos que se salen de las piscifactorías, y los chilotes son tan ingeniosos y tan maravillosos que aprovechan todo. Bueno, ponen las manzanas acá, esto tiene un motor, y racatacatacata, muelen las manzanas. Y ahí van tirando, depende del tamaño, van tirando de a saco, ¿no es cierto? Y por aquí abajo sale la manzana molida. Esta es una prensa familiar, digamos, prácticamente de autoconsumo. Tiene un solo tornillo, que lo pueden ver acá. El tornillo siempre tiene que ser de luma, que es una madera muy dura. Y estos son unos tablones que pueden llegar a ser del tamaño de una virome de ancho, ¿sí? De este tamaño de ancho, para que ustedes tengan una idea. La manzana molida se coloca en estas bolsas que ustedes ven acá, que hoy día generalmente las hacen con las redes que se desprenden también de las piscifactorías, pero que antiguamente se hacían con fibras vegetales. Y hay todo un saber, un conocimiento en la estiva de la manzana molida en estas bolsas, porque si no, no se aplana, no funciona bien para poder ponerlas así como él está mostrando acá y prensarlas. Este tipo de prensa a lo más te acepta 2 bolsitas de estas, ¿no?
que es una prensa pequeña. Y si ustedes ven acá, tiene al final, siguiendo por el tornillo, donde escurre, tiene todas unas canaletas por donde va escurriendo el líquido y va cayendo, ¿cierto?, a un recipiente que es donde se recolecta la chicha. Apenas está estrujada la manzana, ellos dicen que la chicha está lista. Y de ahí pueden empezar a hacer la guarda de la chicha y pueden tener chicha de más tiempo. Mientras más tiempo, más alcohólica, ¿no? Pero la chicha se consume desde que prácticamente sin alcohol, digamos, desde que se exprime la manzana, que es algo muy fresco, muy rico. Bien, aquí les voy a mostrar algunos de los avances, esto pensando mucho en José Luis, cómo han ido cambiando, porque nos encontramos de todo en Chiloé, con prensas absolutamente tradicionales, y con estas prensas, este es un señor que ya hace chicha, que le manda a la gente las manzanas que tiene en sus campos para que les haga la chicha, ¿no? Hace chicha maquila. Y aquí ustedes ven, arriba llegan las manzanas, si ustedes ven acá donde aparecen las piernas de un señor, llegan, meten los sacos acá se muele la chicha, cae en este hornajo, que ya es de metal, o el hornajo de plástico, que también es de la piscifactoría, y luego se embolsa y pasa a esta prensa, que es una prensa realmente de la más grande que yo he visto, tiene un tornillo ya de acero, funciona con un sistema de polea para subir y bajar la parte superior de la prensa, y acá caben hasta 6 bolsas, 6 bolsas, son realmente grandes, ¿no? Aquí tienen ustedes un poco más de este sistema. Esto ya es como una producción bastante más grande, pueden sacar varios litros, ¿no? De nuevo la pala, y aquí está, ¿ven? El sistema de polea y los tornillos que son de acero. Es la única prensa que yo he visto con tornillos de acero. En general siguen siendo de madera de luma, pero este es de acero. Y ahí cae el elixir, el líquido, ¿cierto? Eso ya es el conchito que les quedaba. Lo que ven ahí son avispas y abejas que se van de cabecita a beber. Bueno, y un poco del galpón general. Esta es la parte de afuera, la polea con la que se levanta y se sube, y ahí un poco este es el mismo lápiz para que ustedes tengan un poco una idea de las proporciones. Uno cuando ve la fotografía se pierde un poco las proporciones, por eso yo siempre pongo un lápiz, para que puedan ver después, imaginar la proporción, ¿ya? Es realmente enorme esta prensa, realmente enorme. Y aquí los hombres trabajando. Bueno, ni les cuento la cantidad de tallas que se tiran mientras están trabajando, los chistes que se cuentan, y todos son con respecto a la picardía, las mujeres, el enganche. El contexto es súper festivo, ¿no? Cuando se está haciendo la chicha. Esa imagen que es maravillosa de cuando se está exprimiendo que uno le da sed, digamos, ¿no? Cuando se está exprimiendo la manzana. Y esto es una producción que es bastante ecológica, digamos. Lo que sobra, el bagazo, lo que sobra de las manzanas exprimidas, se tira y se hacen compostas. En general tienen grandes hoyos para hacer compostas con esto, y al poco andar ya se ve que entran las gallinas ahí para comer, y en fin, y se va todo reciclando el elemento. Una vez que está lista la chicha, se guarda en barricas. Las barricas antiguas eran, por supuesto, de madera, ¿cierto? De alerce, que hoy día el alerce es un árbol protegido, no puede usarse el alerce porque está en peligro de extinción, y con la desaparición de los alerces y la aparición de la piscifactoría, lo que hicieron los chilotes fue tomar las boyas que quedaban vagando por ahí, y las usaron, los flotadores estos que ven acá, como botijas para la guarda de chicha. Hay de 3 colores, blanca, roja y negra. Ellos dicen que las negras son las mejores para hacer la chicha. Hay que creerle. No sé cuál es el fundamento científico, pero ellos, y invariablemente, a cada productor que uno le pregunta, te dicen lo mismo. La negra es la mejor para hacer la chicha.
Y si ellos que tienen el saber hacer y que tienen la expertise te lo dicen, bueno, por algo tiene que ser. Ahí hay algo que no se ha descubierto de por qué las boyas negras son las mejores para hacer chicha. Pero así es, ¿no? Entonces la chicha tenemos que se utiliza su producción y circulación como moneda de cambio entre las islas de Chiloé, el interior de Chiloé y hasta Tierra del Fuego. Se usa en contexto ceremonial y tiene una enorme importancia, sobre todo en época republicana y bien entrado el siglo XX, llegamos a encontrar ventas de terrenos que tenían manzanos, pero sin los manzanos. El documento dice, mire, ¿sabe qué? El árbol manzano lo va a retirar el vendedor el invierno próximo. Este tipo de documentos yo no me lo había encontrado en la vida y por primera vez me lo encuentro aquí. Era tan importante el manzano, porque con el manzano se hace la chicha, que el vendedor dijo, le vendo el terreno, pero el manzano no, me lo llevo. Y con esto, muchachas, nos vamos de fiesta. Porque acá ustedes tienen que pensar lo siguiente. Yo, Amalia, les aviso a todas, muchachas, a las mujeres de la asociación, remate de chicha, fiestoca, listo. ¿Cuántas somos? 20, 30, listo. Entre 30 se divide el costo del barril. A tanto el precio por nuca. ¿Quién va? Todas van, listo. En mi casa. Se van a mi casa. Todas pagan. Y yo llego con música, con baile, con comida, hasta hay que hacer bailar a los muertos. Se abre el barril de chicha y vamos tomando, mi alma. Y vamos tomando hasta que se acaba. Y cuando se acaba hay que hacer rodar el barril para que todos sepan que se acabó. Hasta la borra se tomaban. Esas eran fiestas, pues. Imagínense lo último que se constató, esto ya no se tiene registros actuales, pero lo último que se constató fue por ahí por la década del 70, 80, se remató una pipa de chicha de 120 litros y no era tanta gente. O sea, yo calculo que cada persona se habrá tomado sus 10 litros de chicha. Es una cifra interesante. Entonces, nos podemos dar cuenta que si de los manzanos se hace la chicha y con la chicha se pagan cosas, se trueca, sobre todo se celebra y nos conocemos y se hace sociedad, la chicha tiene que ver con la cohesión social chilota y es hasta el día de hoy fundamental en este sentido. Bien, la chicha de manzana como producto típico, y con esto ya voy terminando, es la esencia de la identidad chilota. Es elaborada en el territorio, manualmente, tiene un bajo nulo impacto negativo en el ambiente, con una producción sostenible en el tiempo, lo demuestra su larga data, tiene una gran importancia dada al cuidado y cultivo de los manzanos, tiene muy bajos volúmenes de producción, el consumo es más bien interno y cultural, hay una continuidad de producción y consumo desde época colonial, con la chicha de manzana, ya sabemos que con otras chichas desde mucho antes, y es parte fundamental de rituales de sociabilidad a lo largo de la historia, sobre todo los colectivos, como la maja, la minga, y otros que revisamos aquí, y el muy entretenido, que es la rifa del barril de chicha. Con esto agradezco mucho la escucha, y bueno, quedo atenta a las preguntas, y espero que hayan disfrutado, gozado un poco, y les haya dado ganas de tomar chicha de manzana. Muchas gracias, Amalia, te pasaste. La verdad me transportaste, a mí por lo menos, yo creo que algunas de las que estamos acá, algunos de los que estamos acá, directamente a esos remates de los barriles de chicha. Nos habría gustado haber tomado, no sé si 10 litros, pero un poquito de eso de 120 que nos mencionaste, un vasito, pero te lo agradezco enormemente. Yo realmente me has mostrado un mundo. A mí, yo creo que a varios de los que estamos presentes, nos abriste hacia el sur de Chile. Creo que es impresionante lo que uno se pierde al no estar en contacto con el territorio, y también el no abrir su consumo a otras bebidas más allá del vino y de los destilados pisco, que son los más
más conocidos. Así que Amalia, te agradezco muchísimo, y naturalmente doy paso a quienes quieran. Obviamente esto se puede hacer a micrófono abierto, si quieren abrir su cámara, fantástico, así nos vemos y nos sentimos. Les damos el paso por si quieren hacer alguna pregunta. No recogí ninguna pregunta en el chat, me imagino que estaban todos así, escuchando a Oriana, José Luis y Amalia, así que ahora es el momento, por favor, denle nomás. Aprovechemos que nos quedan unos minutitos con ellos. ¡Qué silenciosos! A ver, Felipe. denle. Hola, no vi acá cómo se hace el levantar la mano, así, levanté la mano. Y bueno, saludar a José Luis, a Uriana y a Amalia, muchas gracias. De alguna forma, a algunos ya nos hemos encontrado. A José Luis no lo conocía personalmente, pero en el Facebook lo sigo. Y bueno, y un saludo también a Walter, que es un amigo mío, que nos conocimos en Cusco, y se motivó y está acá presente. Bueno, no te he visto, Walter, pero te mando un saludo. Y tenía unas preguntas para Amalia sobre la chicha de manzana, y mencionaste la fecha de ingreso de las manzanas a Chiloé, y te quería hacer una consulta de si has podido visualizar cómo fue la evangelización y el uso del vino, o el posible uso de chicha por los jesuitas o por los primeros de las misiones circulares chilotas, donde me imagino que para el catolicismo el tema del vino es muy importante, pero allá en Chiloé no se producía por un tema de clima, y al estar aislado, durante la colonia estuvo muy aislado Chiloé. De hecho en algún momento ¿cómo se llama? Pertenecía al virreinato del Perú y no a la capitanía de Chile. Exactamente. Entonces, eso, ¿cómo ves ahí la producción, el uso del vino y la chicha en la evangelización? Sí. Y una acotación pequeña, para no hacerla de nuevo, mencionaste bueno, del uso de la luma para las prensas de chicha en Chiloé. Me tocó el mes pasado estar allá, fui a Chiloé, a Manao, a la cual si alguien anda por allá, podemos coordinar para una visita. Justamente estuve con un artesano, con un escultor en madera de Bamonde, apellido Bamonde, muy común en Chiloé. Los que tengan vínculo con Chiloé, seguro que los conocen. Él, justamente por un manzano camuesto que se cayó de la casa, y él va a hacer una escultura, y estuvo hablando ahí de las maderas. Y el manzano, el camuesto, justamente es una madera muy dura. Él me comentaba que después, es tan dura que incluso después de los 4 años, una cosa así, no se puede trabajar, porque se endurece tanto que no lo pueden trabajar. Y que se utilizaba para hacer como el tirabuzón de la prensa, justamente por su dureza, porque por la forma que tiene y las fuerzas que están ejerciendo, tenía que ser algo más duro incluso que la luma. Eso fue lo que me señaló este hombre, lo comparto acá como anécdota. Bueno, eso, muchas gracias. Sí, bueno, empiezo por el final, que es más cortito. Sí, lo que yo recogí en terreno fueron tornillos de luma, como la madera más dura. Lo otro, claro, hay que tener suerte, digamos, no van en general los manzanos nunca se tocan, nunca se cortan, no se hachan. Entonces, bueno, si hay uno que se cae naturalmente, se va a usar. Y usualmente casi todos los productores que tienen porciones de bosque nativo van vigilando el bosque. Cuando se cae un árbol es el que utilizan. Y no se hace más, tratan de no hacer más daño, digamos, que eso. Entonces eso es bien importante. Pero no sabía lo duro que era la madera del manzano camuesto, no lo sabía. Está bueno.
No, yo no me encontré con eso en terreno, solo con lo del humo. Así que bien. Y de hecho tengo un tornillo que estaba en desuso y pesa como 1000 kilos. O sea, es muy, muy pesado. Con respecto a lo de las misiones, efectivamente, una de las cosas importantes es que Chiloé pertenecía al virreinato del Perú. Y de hecho, el virreinato del Perú, Chiloé fue muy floreciente económicamente durante su etapa conectada al virreinato del Perú. Uno de los productos más importantes de Chiloé hecho para exportación fue el jamón de Chiloé, algo que también hemos escrito y que fue famosísimo, se servía en las mesas de los virreyes, era un producto de altísima calidad, estaba en las mesas de los libertadores de América, estaba en las mesas de los virreyes, que alguien pudiera consumir un jamón de Chiloé ya era pertenecer a la más alta alcurnia. Y eso se hacía exclusivamente para exportación en Chiloé. Y cuando llega la evangelización, y hay todo un periodo de transición entre que Chiloé pertenece al virreinato del Perú y entre que ya definitivamente empieza a pertenecer a la República, periodo de transición en que Chiloé queda muy dejado a la deriva. Lo que hicieron con Chiloé fue bien brutal en esa época, por querer tenerlo a la fuerza, digamos. Es que generalmente lo que se utilizaba era el contrabando para el vino. No tengo ningún registro de chicha de manzana para la misa, porque la misa hay un micrófono abierto. Al menos yo no tengo noticia, no te digo que no haya podido hacer, pero yo no tengo noticia, no he visto que se haya usado chicha de manzana para la misa. Sí se usaba para las fiestas de bautismo, qué sé yo, la gente que hacía la fiesta, que celebraba, ahí sí. Pero en el ritual católico no he visto nunca que se utilizara chicha de manzana, ojo, ni siquiera chicha de uva en la zona central. Vino. Podemos discutir qué tipo de vino, si era más chicha que vino o lo que sea, ¿no? En base a los criterios actuales. Pero lo importante para el catolicismo era utilizar ese tipo de bebida. Y no tengo noticias. De hecho, he visto algunos de los inventarios de bienes de los franciscanos acá en Santiago. Y ellos hacen constar este traspaso, sobre todo de bienes, de elementos de construcción, desde Chiloé hasta aquí. Y no hay ninguna referencia al consumo o utilización de chicha. Nada. Por lo menos de lo que yo he podido ver. No te puedo decir más allá de eso, pero por lo menos de lo que yo he podido ver no he visto nada. No, te agradezco. Yo obviamente he visto menos de ese tema, pero como sé que tú ves los temas, los archivos históricos, de repente puede dar más luces. Sí, pero no aparece nada. De hecho, es súper difícil. La verdad que es un trabajo muy de hormiga, porque es muy difícil encontrar información de estas cosas, de lo que aquellos que registraban no le otorgaban valor. Entonces, uno tiene que hacer una lectura bien profunda de los temas. Sí. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Amalia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque yo tengo una. Oriana, dale. Yo quería decir que en las crónicas aparece registrado, en este rato no sabría precisar en qué lugar, pero que al no existir el vino, al acabarse el vino, no se podía hacer misa, y no se hacían misas hasta que no existiera el vino. Entonces a veces quedaban desprovistos de este líquido y no había caso de hacer misa, porque se hace esencialmente con vino. O sea, eso ha pasado en otros lugares. Perfecto. Oriana, yo aprovecho, ya que dejaste el micrófono ahí abierto, a Oriana, José Luis, preguntarles cómo ven ustedes en el norte, porque ustedes están allá en Arica y sus investigaciones de otra índole también los hacen moverse y contactarse mucho con los pueblos y la gente que allá vive. ¿Cómo ven ustedes la presencia de la chicha o ven más presencia de otras bebidas hoy día? Hoy la chicha está viva. Eso nace en la fiesta
tienen sus chichas. Solo que se puso en competencia un trago que producen los bolivianos y que compran en vasija, que es un alcohol muy nefasto, y terminan con eso, o a medio camino siguen con eso, pero las chichas están vivas. No, sí, pero no de se maíz. puede pensar como existió antes, porque antes era básico. Era tal cantidad la chicha, porque con la chicha se hacía todo. Se recibía a la persona, era el vaso que se compartía. Ellos tomaban tanta chicha, pero como era de poca graduación, ellos no se emborrachaban como parece descrito o señalado. Sí, en sus fiestas terminaban borrachos, claro, pero no era consuetudinario desde mi punto de vista, ¿no? Porque ellos primero comían y después tomaban chicha. Y la chica de baja graduación era muy buena, en tanto que aseguraba una calidad de agua mejor que la que podían encontrar en los alrededores. O sea, y mira, un enlace que se hace con el pasado es este vaso de chicha que se le ofrecía al que llegaba, un amigo, un emigrado, no venezolano, pero un amigo, o el que pasara, ¿no? Y ellos en algunas ocasiones hasta mataban un animal para acompañar este vino. Esa era una bienvenida. Y cuando se iban en las fiestas, o el amigo, o la persona que estuvo con ellos le daban una cantidad de este vino para que lo llevara para el camino. Y fíjate cómo se establece este nexo. Cuando llega alguien a tu casa, ¿qué es lo que le sirves tú hoy día? ¿Qué le ofreces tú? Un vaso de agua, sí, para algunos casos, pero en general ofrece una cerveza o una bebida. Eso es lo que no, esa costumbre antigua arraigada se traspasa, pero es una prolongación. Ahí hay un encuentro pasado-presente, ¿no? Ahora, en algunos lugares, por ejemplo, en el norte, estas chichas que se hacían de molle, de algarrobo, no se hacen como antes, pero se hacen. Porque cuando es la limpia de canales, que nosotros lo hemos visto en Socaire, ellos preparan la chicha de algarroba. Y el rito ese que ellos realizan cuando abren los canales de agua, ellos lo hacen con chicha de algarroba hasta nuestros días. No hacen las cantidades de antes, no es como antes, pero están ahí todavía. Ahora en las fiestas, así te digo, como te conté el otro día, abunda generosamente este trago, muy barato y muy nocivo. Perfecto, gracias Oriana, muchas gracias. El trago del estribo, pues. El trago del estribo. Solo el último trago que se sirve cuando ya el hombre está arriba del caballo. Cuando tú vas saliendo de la casa. Eso viene de antes. No te vayas, no, tómate otro traguito. Eso viene de Felipe dice que ha encontrado chicha de jora en Santiago. Es que sí, se está Aquí recuperando. Dice. Felipe, ¿tú has encontrado chicha de jora? Es demasiado, yo no sé ustedes los que están presentes, pero tenemos a Amalia que nos habló del sur, Oriana y José Luis que nos hablan del norte, y no sé si se dan cuenta la maravilla de los puntos en común, la continuidad que hay desde lo histórico, e incluso, si se dan cuenta también, no hablamos, hoy día no se habló de la chicha de uva, que es la que seguramente la mayor parte de nosotros conocemos, pero de alguna manera lo vamos a retomar en algún momento, pero la gracia de que no hablemos de ella es que yo creo que solo nos vamos dando cuenta de las analogías, solo nos vamos dando cuenta de los que hemos visto cómo se elabora la chicha de uva, los que la hemos tomado fresca, cocida, vamos haciendo las remembranzas, y obviamente esto es un continuo también que se conserva en ella. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
estamos aquí porque si no vamos a cerrar y se nos van, ¿no? El No se corazón nos van. contento. La chicha alegra el corazón. La chicha alegra el corazón, toda la razón, Oriana. Mira, yo les quería mostrar, por si acaso, tengo todos los libros de ellos. Sí. No exagere, no exagere. ¿Qué te han servido? Oriana, Muy útil. No estamos aquí para la publicidad, por favor. No, porque uno los puede tener puestecitos ahí, no, pero ¿has consultado? ¿Te han servido? Tranquilo, les vamos a dar el dato antes de cerrar. Valeria, ibas a decir algo. Valeria iba a decir algo porque ella ama la chicha, le encanta. Oye, saludarlos a todos, Oriana, José Luis, Amalia, muchas gracias. Bueno, acá en la casa con Nicolás bebemos chicha todo el año. A nosotros nos gusta, no solo para septiembre, le ponemos su rodajita de naranja como corresponde, en una jarrita de cerámica bien fría, y lo usamos también para recibir a los invitados. Bueno, quería preguntarles... ¿Dónde vives? Santiago de Chile. Quieren llegar. Para cuando vengan, por supuesto, les vamos a recibir con una chichita. Es broma. Sí, ¿qué querías preguntarnos? ¿Qué querías preguntar? Sí, con respecto a la chicha de uva, y no la vamos a tocar mucho en esta jornada, pero me llama muchísimo la atención que se fue reemplazando en el tiempo con las uvas francesas, y quería saber su opinión con respecto a ello, porque en un comienzo se realizaban con las uvas locales. Sí. Y después, bueno, para Mira, el punto, Valeria, es que nosotros no somos especialistas en uva, en vino ni siquiera. Nosotros trabajamos en alimentación precolombina, hispánica. Todo el país. Claro, todo el país, sí, pero a lo mejor, ¿quién está hablando? No importa, a lo mejor Amalia puede saber más. Yo no me siento capacitado. Te puedo contar un poco más de ese proceso. Hemos investigado bastante, o sea, de hecho también sobre la chicha de uva. La idea de hoy día era contarles de otras chichas y otras realidades más allá de la de uva, justamente para poder abrir el panorama. Y lo que sucedió fue que tuvimos un proceso de afrancesamiento, más o menos a mediados del siglo XIX en adelante. Yo les mencioné esta modernización de la agricultura, un impulso que tuvo la Sociedad Nacional de Agricultura, dirigida desde el Estado por reemplazar variedades tradicionales y poco productivas de distintas cosas por variedades de alto rinde. En aquel momento, todos los que visitaban el país, tecnócratas, extranjeros, no se apreciaba mucho la chicha. Se probaban las chichas con uva país, ¿no es cierto? La moscatel de Alejandría, la criolla negra, en fin, las uvas locales, y no lo apreciaban. En la mayor parte de los casos, tenemos por supuesto referencia que era excelente, pero en la mayor parte de los casos, los que estaban ligados con la tecnocracia, los que estaban ligados con la Sociedad Nacional de Agricultura, consideraban que era de pésima calidad y que había que cambiarlo todo. Y de hecho, reventaron el paisaje. Nosotros teníamos un paisaje del vino muy diferente y muy hermoso, muy distinto a lo que es ahora. El paisaje del vino eran parrones altos, donde uno podía caminar como corredores por abajo. Ese paisaje todavía se conserva en pequeña medida en Doñihue, donde estamos trabajando con el chacolí que se ha ido mejorando un poco y que sigue trabajando con sus métodos tradicionales y con las uvas tradicionales, ¿no es cierto? No cambiaron las uvas. Bueno, entonces a mediados del siglo XIX lo que sucedió fue que se dio un gran impulso a la modernización de la agricultura, modernización muy mal llevada, muy mal pensada, porque está bien que mejoremos cosas, pero está mal que reneguemos de nuestro pasado y de lo que funciona bien, ¿no es cierto? Y lo que hicieron fue reemplazar las variedades tradicionales por variedades europeas. Desde 1851, más o menos, Vicente Chagavía empieza a traer estas variedades tipo Carmener, todas estas variedades europeas, los Merlot, los Cabernet, y se reemplaza incluso el paisaje tradicional del vino. Entonces la gran gracia en Chile es de los reductos que queda el Valle del Ítata,
las zonas de la sexta región donde quedan estas cepas tradicionales, el paisaje, el vino del pisco, en el norte del país, que sigue trabajando con las cepas tradicionales, pero lo otro ha sido elaborar básicamente con uvas extranjeras que se aclimataron en Chile, vino y pensando muy en vinos a graneles para exportación, cosa que nos dejó desde un principio en desventaja con respecto a valores de calidad e identidad de otros países. Nosotros tenemos excelentes producciones, pero estos productos, como el chacolí mismo, el país, el Estado decidió que no importaba conservar el nombre de chacolí frente a la firma de tratados internacionales, reconociendo, por ejemplo, el chacolí vasco y no el nombre nuestro de chacolí, teniendo la misma antigüedad, siendo productos distintos, ¿no? Como denominación de origen, perdimos el nombre. Eso ha pasado en muchas partes, y acá la lucha entonces es por trabajar, y eso en gran parte lo que hacemos, trabajar con estos productos y lograr que tengan algún tipo de protección legal para que puedan seguir existiendo. Eso es lo que te puedo contar de los procesos. Bueno, es muy largo, ¿no es cierto? Podríamos estar mucho rato, pero en básico eso fue lo que pasó. Y que respondió a un afrancesamiento del gusto, de la cultura, que vino desde las élites hacia abajo, y que cambió la moda del pensar refinado, ¿no es cierto? Entonces ya no era de buen gusto, dejó de ser de buen gusto en la casa servir un vaso de chicha, no, eso era de pobre, del pueblo. Y uno tenía un vaso de champán o de vino, ¿no? De estos vinos de otra cepa, ojalá europeo, era el más. Era lo correcto tener cuestiones importadas, era de buen tono, la sociedad de la época era lo que usaba. Ahora estoy trabajando con una serie de menús, ahí las voy a dejar enganchadas para otra charla, del siglo XIX hasta 1922. Los menús más maravillosos que se pueden imaginar, de la gente de la alta sociedad cuando se invitaba. Ojo, están en francés la mayor parte de los menús, unos menús con un francés inventado, pero así. Hacen maridaje y buena parte de esos menús lo que muestran son vinos importados. Y ojalá vinos franceses, ni siquiera te estoy diciendo España, vinos franceses. Y eso que parece que se olvidan en esa época que Francia, después de la filoxera, plagió vino, hizo cualquier cosa y lo vendió como vino francés. Yo digo. Estaba justamente por comentarte eso, porque cuando llegó el momento del problema en Francia, ¿a dónde vinieron a recuperar el Sauvignon, el Carmener, y dónde vinieron los franceses a buscarla a Chile? Porque felizmente para ellos se habían introducido esas cepas acá. Sí, además, pero en todo caso, la chicha más rica es la chicha de frutilla. Valerio, la chicha más rica es de frutilla, dice. Y es una chicha que se hacía con la frutilla, que es endémica, era nuestra, una frutilla blanca, que cultivaban en esos años, los primeros años hablamos, cultivaban la frutilla, también la deshidrataban para asegurarse la producción en el invierno. Y es, dicen, una de las más ricas. Eso está descrito, dicho, nadie lo ponía en duda. Así que prueben algún día. Chicha de frutilla. El problema es que hoy día te saldría muy cara. No, pero el precio que tiene la frutilla. En plena producción. Oye, volviendo a lo que decía Amalia, a mí me parece que lo más terrible es el monocultivo que se ha hecho, donde se ponen en manera industrial fila, donde no entra un insecto, donde no hay una plantita, donde se ha terminado el verde. Es una destrucción, autodestrucción que no se ha previsto. Hablemos del pato, hablemos de la pava, hablemos de todo lo que se exporta. Yo creo que eso, mira, según el informe de las Naciones Unidas, eso tendría que cambiarse. No sé de qué va a vivir Chile. Lo que dice, ¿no? De muchas cosas. Lo que pasa es que a Chile le falta poner en valor sus productos. Tiene que ponerlos en valor. No vender a granel. Nosotros regalamos recursos. La básica. Volviendo a lo de la vid, que tiene mucha razón,
que dice Oriana. Nosotros nos apasionamos, por eso así, si estuviéramos en persona sería una locura. Volviendo a lo de la vid, el paisaje antiguo del vino eran cercas de rosales, habían frutales entre medio, habían hierbas olorosas, Sí, sí, había todo sí, un sí. ecosistema que favorecía la buena salud del viñedo, y además las cepas tradicionales consumen menos agua, eran viñedos de rulo, digamos, no Claro, chupaban tanta agua. Claro, pues. Entonces, El costero, el secano costero había mucho vino. exacto, Sí, exacto. sí. Mucha vid, digamos, no vino. Mucha vid. Yo Estimados, no sé si quiero, se han me dado gustó cuenta tanto. que hora y media, o sea, el tiempo voló, no sé a ustedes, pero para mí yo seguiría Entonces, escuchando. Había alguien que tenía una manito alzada, pero Sí, parece que se va. Walter, tú después. tenías la mano levantada, ¿quieres comentarnos algo, hacernos Se una fue. pregunta o algo? Está, Walter, Walter, aquí abajo. Hola, hola, sí, buenas tardes. No sé si se me escucha. se te escucha perfecto, Walter. Sí, aló. Lo No. perdemos. Te perdemos, Walter, la señal no... Ups. ¿Lo pueden escuchar? No, ¿cierto? Está entrecortado. Walter, qué complicación. La señal no te juega en contra. Dicen por ahí gente, que si puede, chatees, que puedes escribir. claro. Te damos unos minutos para que escribas y te esperamos. Pero obviamente no sé ustedes, pero el tiempo pasó, insisto, volando. Hay tanto por qué aprender acá. Yo les voy comentando que el libro de Oriana y de José Luis está disponible en Busca Libre, lo pueden encontrar. Es más, yo les pregunté a ellos si había que comprárselos a ellos. Me dijeron, no, si ustedes están en Santiago, directo a Busca Libre, ¿ya? Chile, bebidas fermentadas prehispánicas, lo colocan como tal y Busca Libre se los arroja inmediatamente. Es un libro muy interesante. Yo en Culinary con un estudiante hice una tesis en que hizo una de las recetas que está acá de preparación de chicha de trigo y le funcionó perfecto, resultó absolutamente perfecto y la utilizó como un aditivo para enriquecer bizcochos y masas quebradas. Perfecto, resultó, porque de acá. Sí. Así que dice, gracias por las exposiciones, muy agradecido, Walter. Walter, haremos otra y te tendremos conectado. Yo quería una palabrita a Amalia, porque me gustó tanto su presentación, porque como les dije el otro día, yo viví del 50 al 59 en Chiloé. Llegué con 6 años y me fui con 16. Y me recuerdo cuando ella ponía ahí, cuando la gente molía la chicha, la fiesta, el curanto al lado, en épocas, estoy hablando casi prehistórica, ¿no? Pre-salmones, digamos, pre-salmones, una cosa impresionante. Chiloé era un territorio aparte. Sí. Yo me gusta tanto esos recuerdos que tengo. Me acuerdo cuando llegamos a Castro, habían 6 autos en Castro, 6 autos. No había camino, no se podía ir a Ancud, estaba el trencito que demoraba 3 horas. Imagínate, 80 kilómetros se demoraba 3 horas para ir a Ancud. Era una cosa impresionante, es decir, recordarlo así en la inmigración, cuando partían los barcos llenos de chilote, porque chilote era gente muy pobre, pero con una dignidad impresionante. Y partían los jóvenes a la esquila, se iban, trabajaban 3, 4 meses en Magallanes, en Argentina, y volvían. Hoy día habrían salido a la calle a protestar. Era otro mundo. Hubo todo un ejército de chilotes que combatió por los realistas para el virreinato del Perú. Sí, Claro, pues, claro que sí, pues ellos estaban mejor con el virrey. No sé si era bueno o malo, pero no, sobre todo la colonización, porque se habla mucho de la colonización de Magallanes, esto no tiene nada que ver con la chicha ni nada, se habla de colonización de Magallanes, que los croatas, que los no sé qué, que los no sé qué, y se olvidan de los chilotes. Los chilotes colonizaron Magallanes. No fueron Claro que los sí. croatas. Todos ellos llegaron después. Los ingleses, todos llegaron después. Bueno, pero eso al más que no tiene nada que ver con la chicha. José Luis, Sí. ¿dónde viviste en Chiloé? ¿En qué parte? En Castro. Mira, mi hermano cuando se jubiló,
vendió su casa en Santiago y se fue a vivir en Chiloé. Él vive en Chonchi y yo vivo en Arica. Buenísimo. Está loco con su tema. Estimados, creo que ya es el momento de liberar a nuestros presentadores quienes generosamente quisieron participar. No sé ustedes, yo estoy pero absolutamente fascinada escuchándolos y tratando de capturar esos resabios de historia, esos trocitos de memoria para armar un rompecabezas que a mí por lo menos me llena el corazón, todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro Chile, desde cuando es Chile, incluso mucho antes con nuestros pueblos prehispánicos, y bueno, y lamentablemente se nos fue un buen grupo y vamos a pedir una foto general, pero no se preocupen, los que puedan abrir su cámara ahora vamos a hacer una pequeña foto y seremos nosotros los inmortalizados. El resto los recordaremos por sus nombres y su presencia. Entonces vamos a tomar la foto, voy a decir ya y estamos listos, ya no les va a doler, como el dentista. Estamos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, Oriana, José Luis, Amalia, así el corazón enorme de ustedes al presentarnos sus temas, sus trabajos, sus investigaciones, y esperamos que nos volvamos a encontrar en los derrotados.